Hola, bienvenidos a un estudio más del libro de Ezequiel. Continuamos con el capítulo 6 y como habíamos visto en capítulos previos, Dios había estado explicando de forma dramatizada a través de Ezequiel cómo muchas cosas de cumplimiento profético de Deuteronomio y Levítico se iban a estar llevando a cabo al pie de la letra por la desobediencia del pueblo. Así que hoy veremos cómo Dios es un Dios de juicio y rectitud, pero también es un Dios de misericordia y verdad. Hoy vamos a ver cómo el Señor es lleno de justicia y cómo Él realmente castiga la iniquidad, pero también cómo ha dejado un remanente y cómo Dios nos ha librado de nuestra muerte, nos ha salvado de la condenación que nos tocaba como preelegidos en Él, solo gracias a su infinita gracia, misericordia y al trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que como veremos de lo que compete a los versículos con los que empezamos hoy el capítulo, veremos que Dios nos dice eso para que nosotros lleguemos a conocerle, que es algo que tenemos que tener en mente en este capítulo. El propósito del Señor con este capítulo y en general con las escrituras dentro de los propósitos que es adorarle, darle toda honra y bendición y acción de gracias al Señor, es llegarle a conocer. Así que hoy vamos a ver cómo el Señor nos lleva a conocerle y a la vez cómo Él dice que nos arrepintamos de nuestros pecados y que todo hijo de Él vería como abominación el pecado, ¿no? Entonces, hoy comenzamos este capítulo que clarifica muchas cosas que el pueblo venía escuchando. Claro, el pueblo tenía que entender claramente con cada escena actuada de Ezequiel lo que Dios estaba explicando en juicio, porque empataba directamente con Deuteronomio 28, Levítico 26, así que con el ladrillo, con lo de los cabellos, con las analogías de morir a filo de espada en un sitio en la ciudad, de ser dispersados, el remanente. Con todo ello, el pueblo tuvo que haber entendido que el juicio que se estaba emitiendo contra el pueblo para el segundo asedio babilónico era parte de la justa y santa retribución por el pago del pecado en función de la desobediencia que hubo y del juicio por parte de Dios. Pero para ser todavía más enfáticos y explícitos, Dios aquí nos va a decir que Él mismo es el enemigo posicional del pecado y que Él mismo hace el juicio contra todo aquel que básicamente estuvo en contra de Él y que pecó contra Él, pero que deja un remanente y que Él también tiene misericordia con quien Él ha querido tener misericordia. Así que el capítulo nos enseña sobre la justicia y la misericordia del Señor. Capítulo 6, versículo 1, comienza, Biblia textual. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Así que aquí es muy importante ver que el enfático está en nuevamente decirnos que vino a palabra de Jehová a Ezequiel y por lo tanto es una palabra propia de Dios, no una palabra del profeta. Eso es una fórmula profética que está en los 12, que está en también en Pentateuco, en Jeremías, en Ezequiel, y que nos recuerda que esto proviene de Dios directamente. Pero aquí vamos a ver cómo en pocos versículos Dios dice 3 veces que la palabra proviene de él y después ocupa una sentencia en primera persona para empezar a hablar directamente al pueblo. Por lo tanto, no debemos perder de vista que esta fórmula se repite 3 veces para dejarnos bien claro que quien está emitiendo el juicio es Dios mismo contra el pueblo que ha cometido pecado y también contra nosotros que hemos cometido pecado, pero que si no hay juicio contra nosotros es solo gracias a que Cristo sufrió ese juicio que nos tocaba, pero en la cruz. Entonces el versículo continúa diciendo hacia el versículo 2, hijo de hombre, recuerden que esta fórmula es importante porque es el título que Cristo ocupa más de la mitad de su ministerio aquí terrenal y cada vez que nosotros leemos algo de hijo de hombre en Ezequiel, tenemos que entender que es una sombra de lo que Cristo cumpliría como luz en Nuevo Testamento. Por lo tanto, este capítulo es totalmente cristocéntrico. Hijo de hombre, dice, pon tu rostro hacia los montes de Israel, profetiza contra ellos y di, montes de Israel, oíd palabra de Adonai Jehová. Entonces, ¿por qué contra los montes? ¿No? Recuerden que Ezequiel está en Tel Aviv por el río Quebar, está con el remanente,
ya hubo un primer asedio babilonio, él está fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Entonces Dios le dice que voltee y que, pues, vea hacia los montes. Y literalmente le está diciendo que voltee hacia la ciudad. Pero cuando Dios ocupa esta fórmula de los montes de Israel, en realidad también tiene otro sentido y los montes son ídolos. Entonces, la figura de los montes en las escrituras es muy importante, porque cuando hablamos del único monte verdadero que es Jehová, el monte por excelencia es Dios y sabemos que Dios no es una montaña, sino que se refiere al sentido alegórico de que la roca, la fortaleza, la verdad, es el Señor, el Señor. Y es lo mismo que cuando Dios, por ejemplo, dice, ¿no? Como por ejemplo contra Baal, ¿quién realmente es el que da de llover y el que puede dar una sequía? Pues el Señor. Entonces les da sequía al pueblo. Como por ejemplo contra Egipto, ¿no? Y las 10 señales contra los ídolos de Egipto. O contra los asirios, por ejemplo, ¿no? Con Dagón, ¿no? Y echando a perder su ídolo, cortándolo a la usanza que ellos hacían con los cautivos de guerra que tomaban, ¿no? Dejando ver que Dios realmente es el Dios de los ejércitos celestiales. Y contra los griegos, la verdadera sabiduría, ¿no? Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Entonces, Israel había encontrado en los montes un sentido de idolatría fuerte, porque lo que hizo Israel fue que no le bastó Jerusalén y el templo, donde se debía centrar la adoración a Dios, y en su momento sí sino que lo que hizo fue voltear a ver todos los montes, todos los lugares altos, y ahí poner lugares de adoración, pues, sincretista o pagana, ¿no? Y hacían adoración a falsos ídolos o sincretismo. Y no había un monte en Jerusalén, o no había un monte, mejor dicho, en Israel, que no estuviera ocupado por falsos ídolos. Así que el pueblo contaminó por completo la tierra, ¿no? Se contaminó el pueblo, se contaminó la tierra, un poco a la usanza de lo que Dios decía en Sodoma y Gomorra, donde le dice a Abraham, ¿no? Pues no hay ni un solo justo. Pues aquí vemos lo mismo. El pueblo falló y nosotros fallamos igual, ¿no? Tenemos que entender que como el capítulo es cristocéntrico, a nosotros nos toca la pedrada aquí junto con el pueblo. Nosotros también fallamos y nosotros le dimos la espalda al Señor y nosotros tenemos o teníamos nuestros propios montes, Israel y Judá, el reino dividido. Si bien el norte y el sur tenían sus propios montes y estaban adorando, por ejemplo, Baales y falsos ídolos, nosotros tenemos la economía, la belleza, el placer, el pragmatismo, la virtud, muchos ejemplos de falsos ídolos que nos construimos y que representan esos montes, ¿no? Pues es el mismo sentido, el sentido espiritual en el que cambiamos a Dios por un falso ídolo. Entonces, por eso dice, voltea tu rostro, pon tu rostro hacia los montes de Israel, hacia los ídolos de Israel, profetiza contra ellos. Y conforme vamos leyendo el capítulo, nos daremos cuenta que la relación entre monte e ídolo es muy clara en el capítulo, ¿no? Porque finalmente Dios va a decir que esos ídolos van a caer y al profetizar directamente contra los montes, pues está hablando contra los ídolos, ¿no? Usualmente solo vemos la figura como bonita, ¿no? De los montes o eh, igual, ¿no? Usualmente solo hablamos de las bendiciones de Dios. Y no debemos olvidar que las bendiciones de Dios eran por obediencia al pacto, ¿no? Pero había maldiciones por la desobediencia y más en la actualidad, hoy solo se habla de las bendiciones de Dios, ¿no? Pero no se habla de las maldiciones por desobedecer. Recuerden, por ejemplo, algo que hizo Josué en la conquista, por ejemplo, en la conquista de Ai. Él lee las bendiciones completas de la ley y lee las maldiciones al pueblo. Y dice el texto que leyó todas las letras de la ley, todo. Prácticamente debió ser de Éxodo 20 al 32, y Levítico, Deuteronomio 28 debió leerlo, porque finalmente tenemos que hablar del amor de Dios, de su misericordia, pero también de su justicia y rectitud. El Señor es lleno de justicia y rectitud y de misericordia y de verdad, como dice el Salmo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que recordar que Israel tenía un monte que era el Señor, ¿no? Del cual dependía, que le daba abundancia al pueblo, que cuidaba al pueblo,
que ganó batallas por el pueblo, pero Israel cambió ese monte a Dios, lo cambió por falsos montes, por falsos ídolos. Por eso, nosotros no tenemos que estar sorprendidos de lo que va a decir Dios aquí en primera persona después, y que nosotros tenemos que ponernos los pantaloncitos y aceptar que pecamos y que matamos a Cristo en la cruz también con nuestro pecado. El capítulo de hoy nos va a confrontar contra nuestro pecado y por eso es duro, porque nos deja ver que no hay ni un solo justo más que el Señor y que solo Cristo no pecó. Entonces nos hace amar más a Cristo cada vez más, que Cristo sea cada vez más para que nosotros menguemos. Y a la vez nos hace avergonzarnos de nuestro pecado, voltear al Señor y no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nos mantiene en humildad y nos hace estar agradecidos con el Señor por tener al Espíritu Santo, por tener esta convicción de pecado y que Él obra en nosotros precisamente para esto. Bueno, seguimos leyendo y dice, Montes de Israel, oíd palabra de Adonai Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos esta fórmula, recordamos que ya van 2 veces que está diciendo que la palabra proviene de Dios. Y no perdamos de vista que aquí dice oíd palabra, pero al final del capítulo va a decir que si alguien abre los ojos o que si alguien no escucha realmente, es porque Dios le ha quebrantado el corazón. Y eso nos recuerda por completo la cadena de salvación, por ejemplo, de Romanos 2, nos recuerda la carta de Efesios, nos recuerda la salvación solo por gracia y la predestinación. Por eso no tiene sentido hablar de arminianismo en las escrituras y tampoco de la elección humana hacia Dios, ¿no? Porque eso era imposible, estábamos ciegos y sordos, muertos en pecado, éramos huesos, como aquí dice, y nos recuerda completo a pasajes en Ezequiel, y ya veremos que quien nos ha dado oídos nuevos, quien nos ha dado ojos nuevos, quien nos dio un nuevo corazón, pues fue el Señor. Todo proviene del Señor, es monergista, la predestinación es totalmente bíblica, entonces este capítulo nos ayuda a reconocer nuestro pecado, pero también a saber apreciar pues la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que nos hizo morir y resucitar conjuntamente con Él. Cuando nosotros vemos estos términos, por ejemplo, montes, o después habla de collados, arroyos, valles, y habla de pues falsos ídolos, y los asociamos directamente con con la terminología hebrea que se comenta en el texto, vemos que tiene un sentido muy directo, idolátrico el texto en cuanto a estos montes, ¿no? Es como que Dios está atacando a los ídolos del propio pueblo de Israel, que se suponía no debía tener ídolos, el pueblo el pueblo de Dios. Pero sabemos que no es por etnicidad, sino por fe en el Señor, ¿no? El verdadero Israel. Entonces, cuando nosotros vemos estos términos, por ejemplo, tenemos que anclarnos a lo que se hacía en esos lugares, ¿no? Montes, collados, arroyos, valles, son figuras que denominan un extremo para abarcar todo, ¿no? O sea, de las cumbres a las hondadas, no había rincón fuera de la región que no hiciera, pues, idolatría. Y por eso hace todo este como análisis el texto o hace estos contrastes entre montes y valles, ¿no? Lugares altos eran Bamot, santuarios sobre colinas, altares, mesas de culto falso, y también imágenes del sol, columnas de incienso que eran Jamanim, eran pilares cúlticos, ídolos que era Gilulim, era una forma despectiva de hablar, pues precisamente de los ídolos o falsas deidades. Entonces, no estaba prohibido adorar a Dios en un monte. Lo que estaba prohibido era la idolatría y lo que terminó haciendo el pueblo es aprovecharse de los montes a la usanza de los cananitas y empezar a hacer cultos idolátricos, ¿no? Eso era lo prohibido y lo que pasó fue que todo el pueblo, toda la extensión del territorio tenía ídolos. No había lugar donde se fuera y no hubiera un culto idolátrico en montes. E inclusive en Zacarías Dios dice, aún dentro del templo el pueblo tenía ídolos en el corazón y ofrecían y no queriendo ofrecer. Entonces nos recuerda a nosotros, porque nosotros estábamos en la misma situación. Nosotros queríamos desobedecer al Señor, no amábamos al Señor, estábamos en contra de Él y aún hoy tenemos ídolos, ¿no? Si bien Dios nos ha sacado y nos ha librado de la esclavitud del pecado, en la sociedad actual hay montes pero no visibles, ¿no? Aunque en realidad son conocidos por todos, lo sabemos, pero no hay de dónde se puede escapar nadie. El Señor ve todo, esa es la cuestión, y va a haber un juicio. Entonces dice, montes de Israel, oíd palabra de Adonai Jehová. Dios se posiciona directamente contra
los ídolos de Israel. Y dice, así dice Adonai, Jehová, a los montes y collados, a los arroyos y a los valles. He aquí, yo mismo envío la espada sobre vosotros para destruir vuestros lugares altos. Esto debió haber parecido muy contradictorio para el remanente que estaba escuchando esto en Quebar, por ejemplo, porque como Dios mismo, el Señor de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, iba a castigar con espada al mismo pueblo que había sacado de Egipto, que había llevado por el desierto, que había hecho conquistar a los demás pueblos en la conquista con Josué, que había hecho tener tantas victorias, por ejemplo, con David, que le había dado una era de paz con Salomón, como el Dios mismo que les había dado tantas victorias, ahora los iba a hacer caer con espada. Era algo increíble, pero no tanto a la luz de Deuteronomio y Levítico. Si recuerdan Deuteronomio 28, Levítico 26, y sobre todo justo antes del cántico de Moisés en Deuteronomio, Dios mismo dice que el pueblo voltearía su espalda contra el Señor y lo desobedecería. Entonces, hoy hay canciones de la bendición. Hoy solo se habla de lo bueno que uno obtiene del Señor, pero lo que la gente quiere hacer es seguir pecando y que Dios les quite la enfermedad, que les dé prosperidad, pero nadie habla de la maldición por la desobediencia, por el pecado. Y Dios es tan bueno que Él nos ha dado su ley de forma completa, con mandatos o mandamientos y ordenanzas positivos y lo que no debemos hacer, o cosas que sí debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y de eso podemos sacar doble, ¿no? De lo que sí debemos hacer cuando lo rompemos, pues hay, o cuando no hacemos lo que sí debíamos hacer, pues hay pecado, ¿no? Como por ejemplo, que tú sí seas así, o amar al prójimo, o amar a Dios sobre todas las cosas. Y negativos, ¿no? O prohibiciones, mejor dicho, como no tener dioses ajenos delante de Jehová. Y cuando sí los tenemos, entonces fallamos contra el Señor. Por lo tanto, la sabiduría del Señor se vuelve muy completa, es perfecta. La ley de Dios no tiene huecos, no hay para donde uno voltee y diga, yo no sabía que estaba mal mentir o robar, ¿no? Yo no sabía que estaba mal codiciar. Eso es imposible porque Dios ha dado mandatos positivos y negativos que entran en el bloque del conocimiento, por ejemplo, para saber qué hacer para no codiciar, o para amar al prójimo, o para amar a Dios sobre todas las cosas, o para no odiar, o para no adulterar, fornicar, hacer homosexualidad, brujería, idolatría. Sabemos bien que eso es pecado. Ahora, Dios es tan bueno y tan perfecto que nos ha dado con precisión qué debemos hacer y qué no debemos hacer para amarlo. Y ahí es donde entendemos, hoy vamos a analizar lo que es temor al Señor, porque temor al Señor en las Escrituras no es una emoción, no es como decir, ay, tengo miedo, no. Temor al Señor es una acción. Y en Proverbios 8 se nos dice, temer al Señor es aborrecer el pecado y obedecer los mandatos del Señor. Por lo tanto, el temor al Señor es una acción, es como cuando Cristo dice, quien me ama obedece mis mandatos. Entonces, hoy vamos a ver que quien realmente le tiene miedo al Señor va a generar una acción y la acción es aborrecer el pecado y obedecer al Señor. Aquí lo que Dios está haciendo es decirle al pueblo, mira, yo te advertí desde hace muchos años en Deuteronomio, en Levítico, que si tú me fallabas de estas formas específicas, iban a venir estos pecados específicos y por lo tanto iban a haber estos juicios específicos por cada pecado que cometiste y por cada juicio que le toca a cada pecado, hasta llegar a un punto de no retorno en donde iba a haber un exilio y yo les iba a dar la espalda y un silencio, que eso se cumple en el libro de Esther. Entonces, aquí pareciera sorprendente que Dios mismo es el enemigo de Israel, pero en realidad no. Si alguien aquí dijera en esa época, no puedo creer que Dios diga esto, es porque es un hipócrita, porque todos conocían la ley del Señor, todos la repetían, la intentaban obedecer, que claro, hubo una época en donde la perdición del pueblo fue tanta o la abominación fue tanta que ni siquiera se importaron por revisar la ley hasta que hubo pues el redescubrimiento de la ley, que hay igual mucho que explicar ahí con Josías, etcétera. Y en realidad todos tenían presente la ley del Señor. Por lo tanto, cualquiera que hubiera visto los primeros 5 capítulos de Ezequiel
y hubiera visto a Ezequiel dramatizar el juicio por el pecado, hubiera entendido que Ezequiel estaba exponiendo Deuteronomio o Levítico 26 o Deuteronomio 28. Aquí cualquiera hubiera dicho, tiene sentido. Ofendimos a Dios con ídolos y ahora Dios nos va a mandar espada. Él nos lo advirtió. Tenemos que arrepentirnos, pero no pasó eso. Más allá de eso, el pueblo siguió terco en su idolatría. Y nosotros seguiríamos tercos de no ser porque el Padre nos preligió, el Hijo nos lavó con su sangre y nos hizo nacer de nuevo y nos bautizó con su Espíritu y hasta entonces nos abrió los oídos y nos dio convicción de pecado para saber que estábamos mal, abominarnos a nosotros mismos y tomarnos de la mano del Espíritu con las Escrituras y crecer a la altura de Cristo. Pero si no fuera por eso, tampoco nos arrepentiríamos. Entonces, aquí, cuando Dios dice que Él mismo envía la espada sobre ellos y sobre todo aquel que peque, ya en esta época, al final de los tiempos, sobre todo aquel que peca realmente, es enemigo de Dios y nosotros lo éramos, no hay excusa, porque todos sabíamos que pecábamos. Y esto es Romanos 1 al 7. Hoy vamos a hablar un poco también de Romanos, porque inevitablemente está incluido en esa parte, inclusive hasta el 8, ¿no? Porque es cadena de salvación también. Muy similar el versículo hoy que veremos, versículos 8, 9 y 10 con Romanos 8. Pero no hay excusa. Nadie puede decir, me sorprende que haya enfermedad, que haya muerte, que me vaya mal en la vida, me sorprende que sufra, me sorprende que a veces esté triste. No debería, porque todos mentimos, todos hemos adulterado contra el Señor, todos hemos tenido ídolos, todos hemos cometido todos los pecados en realidad, conforme el sermón del monte que dice Cristo en Mateo 5 y Lucas 6. Nadie tiene de qué vanagloriarse. Entonces, el capítulo de hoy nos sume hasta lo peor de nosotros y nos avergüenza y humilla ante el Señor, pero resalta la santidad de Cristo, quien nunca pecó. Recuerda en primera de Pedro. Entonces dice, y aquí yo mismo envío la espada sobre vosotros para destruir vuestros lugares altos. ¿Cuál era el objetivo de enviar la espada sobre ellos? ¿Era el de humillarlos nada más porque sí? ¿Era el de castigarlos injustamente? No, no. El castigo es justo y proporcional al pecado. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Destruir lugares altos, destruir la idolatría, que se arrepintieran y voltearan de nuevo al Señor. En lugar de voltear a sus montes altos, idolátricos, que voltearan al único monte que es el Señor, la roca. Ese era el propósito. Si hoy evangelizamos o si hoy damos la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito? Que haya arrepentimiento en Cristo y perdón de pecados. Entonces, es el mismo propósito, no es, inclusive, por ejemplo, el evangelismo no es para humillar a la gente o como la gente cree, para decir, bueno, pues, ¿qué te importa mi pecado? Es que lo hacemos por amor, pero también por juicio, porque si el Señor no ha dispuesto perdón para las personas que no haya dispuesto perdón, va a haber juicio y no va a haber excusa de que no se haya dicho, de que yo no supe. Todos tenemos una ley natural, que sabemos que está mal matar, mal robar, que sabemos que está mal el adulterio, y aún así la gente lo hace y con eso se condena a sí mismo para contra el Señor. Eso es Romanos 2, Romanos 1, Romanos 2. Entonces, ¿qué vemos aquí? El mismo objetivo del Señor, porque Dios es inmutable. Entonces, el mismo Dios de que está en Romanos es el mismo Dios que está aquí en Ezequiel, ¿verdad? Y Dios dice, yo mismo envío la espada sobre vosotros para destruir vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Porque en esa época estaban haciendo idolatría con imágenes del sol, ¿no? Veremos más adelante en Ezequiel que mujeres lo hacían, también hombres. Entonces, no le bastó a Israel tener al único Dios verdadero, sino que buscó en falsos ídolos. Nosotros también lo hicimos, pero bueno, ¿no? Sabemos que no es por etnicidad, sino por fe, la pertenencia al verdadero Israel en Cristo. Entonces dice, vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que vuestros muertos caigan delante de vuestros ídolos, y esparciré vuestros huesos en torno a vuestros altares. O sea, pago del pecado es la muerte. Esos altares idolátricos, donde se adorara todo menos al Señor, solo les espera la muerte. No hay camino a la vida eterna más que con el Señor, porque el Señor es la vida. Y no tiene sentido vivir lejos del Señor porque vivimos con un solo propósito, que es
amar al Señor sobre todas las cosas, que es darle gloria y honra al Señor y llegarle a conocer. Por lo tanto, todo lejos de ello es una falsedad y todo lejos de ello, cualquier camino fuera de Cristo lleva a que los huesos sean esparcidos en torno a vuestros altares de muerte, en otras palabras. Todo ídolo lleva a eso. Hoy no debería sorprender a la gente que cuando persigue ídolos como el dinero, como el placer, los vicios, la virtud, todo lo que sea fuera de Cristo, los vaya a llevar a una muerte eterna. Por eso más vale arrepentirse en el Señor. Pero, por supuesto, el arrepentimiento proviene de Dios mismo. Sin embargo, la orden, inclusive, no, ni siquiera es invitación, es arrepentirse en Cristo y creer en Él para perdón de pecados. Ya, si alguien no lo hace, pues bueno, ya Dios, Dios sabrá, ¿no? Dios ha tenido misericordia de quien ha tenido misericordia y compasión de quien lo ha tenido, pero Él ha destinado a algunos para condenación y otros para salvación, ¿verdad? Entonces dice, donde quiera que habitéis, no hay nadie quien se libre, versículo 6. Las ciudades serán asoladas y los lugares altos desolados, y vuestros altares arruinados, y vuestros ídolos rotos y destruidos, y vuestras imágenes del sol arrancadas. ¿Quién está haciendo todo esto? Dios. ¿A qué instrumento está usando? A Babilonia. Pero quien lo está ejecutando es Dios. Por lo tanto, a veces creemos que, por ejemplo, no sé, sufrimos en la vida, tenemos enfermedad o muerte y decimos, me está yendo mal porque a lo mejor, no sé, ya como inclusive como cristianos, hablando de cristianos, no estoy bien con Dios, etcétera. Obviamente es por nuestro pecado, claro, pero pedimos a Dios, por ejemplo, que nos quite alguna enfermedad, que nos libre de algún problema, que nos mejore nuestra calidad de vida, etcétera. Pero tenemos que aceptar que cuando nos va mal en la vida, nosotros no lo ganamos con nuestro propio pecado. Y Dios ama al que disciplina. Entonces, más bien, tendríamos que tomar esas oportunidades de sufrimiento en nuestra vida que nosotros nos ganamos solitos para arrepentirnos, enderezar nuestras veredas en el Señor, poner los ojos en Cristo, amarlo cada vez más y humillarnos cada vez más a nosotros y decir, yo me he ganado eso por mi propio pecado, porque es la verdad. Todos matamos a Cristo. Nadie está libre de culpa, todos lo matamos con nuestro pecado. Así que cuando pasa esto, vemos que Dios mismo es quien genera todo este juicio y juicio justo, porque no teníamos que tomar la manzana en Edén, no teníamos que desobedecer al Señor, pero le dimos la espalda y lo terminamos matando al único santo que no pecó. Entonces, cuando vienen estas atrocidades, en realidad estábamos advertidos y todos tenemos las escrituras, por eso más vale leerlas y cuando los vamos leyendo y creciendo en el Señor nos damos cuenta de que estamos avergonzados por nuestro pecado. Ya no queremos pecar, en Romanos 7, pero vemos cada vez con mayor amor al Señor, ¿no? A Cristo que no pecó y que siendo humano, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, cuando encarnó y hasta la fecha, Él no pecó, ¿no? Y con su muerte y resurrección y nosotros conjuntamente con Él, ahora en su justicia nosotros encontramos salvación, pero por nuestros propios méritos no es. Así que dice, y los cadáveres yacerán entre vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, aquí volvemos a ver, pero más extendido, el propósito de esto. ¿Para qué iba a haber esta destrucción de lugares altos? Para saber que el Señor es Jehová. No los falsos ídolos, no los Baales, no las deidades del sol, solo Jehová es el Señor. Así que el propósito de las escrituras en general es para que Dios se dé a conocer a nosotros su pueblo y también para los que no son su pueblo, hablando en Cristo, para que no haya excusa cuando haya un juicio justo por el pecado, ¿no? Que nos tocaba, pero que está en Cristo en su cruz, pero a quien no está en Cristo, que le va a tocar ese juicio en un suplicio y crujir de dientes eterno, ¿no? Así que Dios es justo y hasta este momento pareciera que estábamos perdidos, ¿no?
Claro, nosotros sabemos que en Cristo hemos sido salvos, pero si no tuviéramos a Cristo y solo habláramos como judíos étnicos o judaizantes, pues vaya que este pasaje es desolador porque pues yo me deprimiría si fuera judaizante o cualquier cosa que no tenga a Cristo de verdad, ¿no? Si fuera ecuménico, porque aquí está diciendo Dios que todo aquel que tenga un monte, o sea, un ídolo, le espera desolación y sabrán que soy Jehová. Muchos confesarán, todos de hecho confesarán, ¿no? Dice las escrituras, que Jesús es el Señor, pero lo van a confesar muchos en el infierno. Y el remanente de Dios en el reino de Dios, con Dios. Pero el conocimiento de Dios pleno, el verdadero conocimiento de Dios es el que lleva a obedecer al Señor, el temor a Jehová. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer el pecado y obedecer los mandatos del Señor. Por lo tanto, la sabiduría es aborrecer el pecado y obedecer al Señor. Entonces, el verdadero conocimiento o la sabiduría del Señor, saber quién es Jehová, es obedecerlo. Nadie puede decir que conoce al Señor, pero lo desobedece, pero mantiene sus montes, pero mantiene sus ídolos. No se puede. Por eso Santiago habla de fe con obras. Entonces, quien ama a Cristo lo obedece. Eso es a lo que nos lleva el Espíritu Santo diario. Convicción de pecado, fe, nos da fruto y nos enseña sus propias escrituras y nos da las fuerzas para crecer a la altura de Cristo. Él se asegura el Espíritu de hacernos crecer a la altura de Cristo. Entonces, todo esto iba con un propósito, ¿no? No era un juicio injusto, sino al contrario, es un juicio justo, pero hay salvación. ¿En quién? En Dios mismo, en Cristo. Y aquí es donde el capítulo cambia ese paradigma de desolación y habla de misericordia. Entonces ya hablamos de la justicia y rectitud de Dios, ahora vamos a hablar de la misericordia y verdad, del amor del Señor. Decíamos, muchos solo hablan de la bendición del Señor, hasta hay canciones de eso, ¿no? Pero quieren bendición del Señor siguiendo en su fornicación, idolatría, blasfemia, adulterio, homosexualismo, paganismo, brujería, y quieren la bendición del Señor, ¿no? Pero no, Josué también leyó las maldiciones por desobediencia. Aquí nosotros empezamos con las maldiciones por desobediencia en Ezequiel 6, nos tumba el capítulo, nos hace ver que éramos una porquería, y es verdad, nosotros estábamos en contra del Señor, no había ni uno, no hay ni un solo justo sobre el Señor, y ahora en el versículo 8 nos habla de las bendiciones del Señor, y la bendición del Señor es tener al Señor. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esa es la bendición del Señor. Cristo nos ha bendecido con el Espíritu y ahora gozamos de la presencia del Señor siempre, sin ni siquiera que nos falte un solo segundo en el día. Y veremos a qué nos lleva eso al final de los versículos de hoy, pero hay misericordia en el Señor y esperanza en Cristo, y aquí es donde dice el versículo 8, pero dejaré un remanente que escape de la espada a otras naciones. Vuelve a ser primera persona. ¿Quién está dejando al remanente? Dios. Dios deja al remanente que escape de esta muerte, ¿no? Y cuando seáis esparcidos por sus territorios, los que de vosotros escapen se acordarán de mí donde estén cautivos. Ahora, aquí va a haber un condicional. Se acordarán de mí donde estén cautivos cuando haya quebrantado su corazón infiel que se apartó de mí. Y esto nos vincula, ya lo veremos después con Ezequiel 36 o Jeremías 31, pero lo podemos ver a la inversa en los versículos, ¿no? O mejor dicho, el orden del versículo en la sentencia cuando dice, cuando haya quebrantado su corazón infiel que se apartó de mí, se acordarán de mí donde estén cautivos. Entonces, esta es cadena de salvación. La misma cadena de Romanos 8 está aquí, en Ezequiel 6. ¿Cómo sería el orden? Dios dice que va a mandar a algunos o a muchos a juicio por el pecado. Nosotros estábamos ahí. Pero Él nos sacó como un remanente en Cristo. Cristo pagó nuestro pecado en la cruz, nos hizo resucitar con Él y ahora Él
nos ha quebrantado nuestro corazón infiel que se apartó de él, y solo entonces, cuando nos hizo nacer de nuevo, nos dio un corazón nuevo, nos acordamos de él donde estamos cautivos, porque esa es nuestra cautividad, el mundo actual. Seguimos viviendo en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y acordarse del Señor en este contexto, como aquí dice, lo voy a poner más grande inclusive, acordarse del Señor es en el sentido hebreo de decir, medito en los mandatos del Señor de día y de noche. Meditará los mandatos, las ordenanzas del Señor de día y de noche, los pondrás en los cinceles, los recordarás, los hablarás en medio del pueblo. Acordarse del Señor es acordarse de sus mandatos. Por lo tanto, cuando aquí se refiere a esto es que cuando Dios ha quebrantado el corazón infiel que se apartó de él, el corazón que nosotros teníamos presto para pecar, y nos ha dado un corazón nuevo, renovado, receptivo para glorificar al Señor, ha metido su ley en nuestros corazones y mentes, que es el Espíritu Santo en nosotros, junto con las Escrituras, para ahora por fin obedecer al Señor e intentar obedecer al Señor, amar a Dios y al prójimo. Eso es acordarse de los estatutos del Señor, como dice el Salmo 119. Nos deleitamos en la ley del Señor ahora, pero primero vino la gracia. Primero fuimos salvados solo por gracia, por Cristo. Primero, primero Dios nos quebrantó el corazón, un corazón que era infiel, aquí dice, y después ya nos acordamos del Señor donde sea que estemos. Y acordarse es en los mandatos y estatutos y por lo tanto obedecerlo. Entonces, aquí vemos lo que Cristo dice, quien lo ama, lo obedece. ¿Y qué obedece? Pues los mandatos del Señor. Recuerden que Cristo dijo, no vine para derogar, no vine para borrar nada de la ley, sino para cumplirla. Entonces, nos acordamos de los mismos mandatos que están en el Antiguo y Nuevo Testamento para amar al Señor y amar al prójimo. En Cristo, no de forma legalista, en Cristo. Dice, y sus ojos que fornicaron en pos de sus ídolos. Entonces, ¿qué nos quebrantó Dios? El corazón infiel y nuestros ojos que fornicaron en pos de nuestros ídolos. Cristo también lo dice cuando dice, ¿no? Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y quién tiene oídos para oír? Todo aquel a quien Dios le quebrantó su corazón infiel y sus ojos que fornicaron en pos de sus ídolos, y por lo tanto, oye, o sea, se acuerda de la ley del Señor y lo obedece. Predestinación pura, ¿no? Nadie podía elegir por Dios, estábamos muertos. Aquí dice, nuestro corazón era infiel. Nuestro corazón solo quería desobedecer al Señor. Nuestros ojos solo fornicaban en pos de ídolos. Pero ahora, quebrantados por el Señor con un corazón nuevo, gracias a la cruz de Cristo, y que nos ha bautizado con su Espíritu, el Espíritu nos hace acordar los mandatos del Señor y obedecerlos. Él nos da el querer y el hacer, como dice el Nuevo Testamento. Y dice, se detestarán a sí mismos como resultado de todo esto por todas sus abominaciones, o sea, convicción de pecado. Ya que llegamos al final de todo este proceso, donde nos acordamos de los mandatos, ahora por fin vemos la ley del Señor, como dice Romanos 7. Amo la ley del Señor, aunque me fallan mis brazos y piernas, amo la ley del Señor. O Salmo 119. Y como consecuencia me doy cuenta que nada de lo que leo lo cumplo, todo lo rompo. ¿Cómo no voy a abominarme a mí? O a detestarme a mí, o a humillarme, o a avergonzarme. Entonces, ¿a qué me lleva el conocer al Señor? A avergonzarme de mi pecado. No me avergüenzo de mi fe, como dice el Nuevo Testamento, pero mi fe no proviene de mí, proviene del Señor. Pero me avergüenzo diario de mi pecado, y ese es el aguijón que decía Pablo, un aguijón que Dios no le quitó a Pablo y que no nos quita a nosotros, y nos recuerda ese aguijón de dónde veníamos. No nos lleva a flagelarnos, tampoco nos lleva a deprimirnos, pero sí nos lleva a menguar cada vez más nosotros, a decir, yo no valía nada, y no valgo nada, pero Cristo vale todo, aquel que no pecó, varón de dolores. Eso es a lo que nos lleva la ley de Dios, no a ser pretenciosos, no a humillar a los demás, no a ser racistas étnicamente. La ley de Dios no nos lleva a méritos ni a judaísmos. La ley de Dios nos lleva a conocer al Señor.
El legalismo, por eso es antibíblico, porque la ley de Dios jamás fue hecha para que yo tuviera jactancia o vanagloria en mis propios méritos. La ley de Dios fue para saber que Jehová es el Señor. Aquí dice, sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué nos lleva el conocimiento de Dios? A humillarnos, a detestarnos a nosotros mismos por nuestras abominaciones y a la vez amar cada vez más a Cristo, quien nunca pecó, quien nunca contestó mal por mal, sino bien por mal. Pues bueno, es un capítulo muy bueno para meditar y para crecer en el estudio del pecado, en la martiología, en salvación y a poner los ojos en Cristo. Así que esperamos que nos acompañen en un próximo video para seguir hablando de Ezequiel 6 y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.